de esta doctrina, nosotros podemos decir con toda confianza de que al estar en Jesucristo, estamos en el verdadero Dios y la vida eterna, como dice la palabra. Acabamos de leer en nuestra lectura antifonal, Él es la imagen del Dios invisible. Él nos ha venido a dar a conocer al Padre. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo y trino Dios. Esa es nuestra convicción. Y durante ese estudio me gustó mucho el hecho de que mi hermana Rosa me hiciera una pregunta, la cual en ese momento no pude responderle, pero que tiene mucho que ver con la doctrina de la Trinidad, y yo he preparado un estudio acerca de los versículos del 6 al 12 que se encuentran en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5, los versículos del 6 al 12. Porque en este pasaje donde tenemos, según Juan, donde nos dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Se menciona a 3 personas. Así que aquí vamos a encontrar en estos versículos credenciales que atestiguan sobre la persona de Jesucristo y su obra. Siempre es bien importante para nosotros entender que no estamos en ninguna herejía, ¿ok? Ni ninguna secta, ni ninguna falsa religión, cuando consideramos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios que vino a este mundo expresamente a nacer y a morir por nuestros pecados, para redimir nuestras almas del infierno. O sea, un concepto correcto de Jesucristo, de lo que Él es y de lo que es su obra y su misión, una aceptación de Él como el Mesías, el enviado de Dios, es importante para que nosotros podamos decir, estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Usted se imagina cuántas horas desperdiciadas en nuestra vida, nuestros devocionales personales, las veces que venimos a la iglesia, todos nuestros esfuerzos? ¿Cómo sería si al final de todo estuviéramos en una herejía o una secta? Qué triste, ¿verdad? Qué triste, como dice, derramar toda nuestra vida en servir a Dios y después que encontrar de que hayamos estado en la mentira. Por eso es que es bien importante que nosotros leamos las Escrituras, entendamos las Escrituras, y lo más importante es, aunque nunca vamos a poder los hombres estar de acuerdo en todos los puntos que hay aquí en la Biblia, es saber que estamos en Cristo y comprender su misión. Y estos versículos acreditan la persona y la obra de Jesucristo. ¿Okay? Vamos a leerlos y después les voy a exponer los resultados del estudio, los comentaristas que acudí para poder que me ayudaran a poder interpretar correctamente esta porción de la Biblia. Dice el 6: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Esa fue la pregunta de nuestra hermana Rosa, que no entendía por qué hablaba así de esa manera. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, lo repite 2 veces. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora dice el 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna,
y esta vida está en su Hijo. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estos versículos misteriosos tuvieron que haberlo motivado a alguna circunstancia bien significativa cuando Juan escribió esta carta. ¿Okay? La epístola provino de una atmósfera donde se estaba negando la encarnación. ¿Okay? Así que por eso comienza, fíjense, en el versículo 1 de Juan, o sea, la epístola misma, el capítulo 1, versículo 1 de esta misma epístola, noten cómo Juan comienza. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él se está esforzando en atacar alguna influencia, algún pensamiento que estaba circulando durante aquella época, y esta venía de los gnósticos, los cuales creían que Jesús era un fantasma. Por eso es que él habla, que dice, no, nosotros lo oímos, pero también lo palpamos. O sea, no era un espíritu fantasma, era un hombre de carne y de hueso, estaba diciéndoles Juan. Así que esta era la atmósfera que había, y precisamente para atacar estas creencias resultó este pasaje que era bien misterioso. Es la única manera que podemos entender. Por ejemplo, dice Matthew Henry, que la primera parte del versículo 6 no se pudiera entender si no se recuerda la enseñanza de los gnósticos sobre la persona y la obra de Cristo. Ya les he dicho, y una vez estuvimos estudiando los gnósticos y lo hicimos ampliamente, pero solamente vamos a mencionar algo acerca de lo que ellos creían acerca de Jesucristo. Número uno, que era un fantasma, por eso él ataca, comienza la epístola de la manera que lo hace en el capítulo 1. Pero también, según los gnósticos, el Cristo celestial, fíjense para que ustedes vean esa idea, el Cristo celestial vino sobre el hombre Jesús. ¿Okay? Fíjense para que vean la mentalidad. Jesús, un hombre, como nosotros, como cualquiera, a quien le vino el Cristo celestial. O sea, esa era la idea, la mentalidad del gnóstico. O sea que esto sucedió después de ser bautizado Cristo, y lo abandonó antes que padeciera Cristo en la cruz. Eso creían los gnósticos. O sea que cuando él se bautiza, ¿okay?, le vino el Cristo celestial. O sea que Cristo no era Dios encarnado, sino era un hombre. Jesús era un hombre normal, que cuando se bautiza le viene a él como un tipo de dominio, ¿okay? Le viene a él el Cristo celestial, y antes de morir lo abandona. ¿Entienden la idea de los gnósticos? Porque si no entendemos esta idea, no vamos a poder ver por qué está hablando de la manera que está hablando Juan en este versículo. Por eso es que Juan testifica, dice, este es el que vino a través de agua y sangre. O sea, Jesús ya era el Cristo antes de ser bautizado, y siguió siendo el Cristo cuando murió en la cruz. Por eso dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Está mencionando el bautismo y está mencionando la crucifixión. ¿Okay? O sea, que Jesús era el Cristo antes del bautismo y estando en la cruz. Claramente, el testimonio que Juan está dando aquí era para deshacer las creencias del gnosticismo, que quiere decir que Jesús es el Cristo al inicio de lo que es su ministerio, que el ministerio de Jesús comenzó con el bautismo, y Jesús es el Cristo al culminar su ministerio terrenal, lo cual fue en la cruz. Quiere decir que para estos versículos extraños, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. La única explicación posible era que Juan estaba tratando de deshacer con la verdad de la Biblia
la mentalidad de los gnósticos. Por ejemplo, han surgido otros comentarios y explicaciones acerca de esta porción bíblica. Lutero y Calvino llegaron a decir que aquí se estaba refiriendo a los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, o sea, según ellos. Pero no puede ser, porque Juan está hablando aquí de un evento del pasado. O sea, no está hablando de una ordenanza que nosotros tenemos que repetirla en memoria vez tras vez, sino está hablando de algo que pasó en el pasado. Agustín de Hipona y otros dijeron que se está refiriendo a la sangre y el agua que salieron del costado de Cristo. ¿Se recuerda cuando lo encontraron ya muerto, que le entierran la lanza y salió agua y sangre a la vez, según Juan 19:34? Bueno, Agustín de Hipona y otros piensan de que a eso se estaba refiriendo Juan aquí. Mas sin embargo, Cristo no pasó por esa sangre y esa agua, sino que la sangre y el agua salieron del cuerpo de Cristo, no fue que Cristo pasó por ella. Así que el versículo 7, o sea, ya entendemos por qué dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. O sea, está diciendo, Jesús es Cristo, ¿okay? Desde que nació es Cristo, Él es el enviado, ¿okay? Él es, no fue que el Espíritu de Cristo vino a Él cuando Él salió del bautismo, sino antes de eso, Él es Cristo. Y tampoco lo abandonó cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz. A eso se refiere la parte sangre, sino que Él siempre fue Cristo desde el principio, bueno, hasta el final. Él siempre fue el enviado de Dios. Ahora, el versículo 7, que lee: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Que en realidad este versículo debe de terminar con testimonio. ¿Okay? O sea, debe de terminar: estos tres son los que dan testimonio. Así es que debe de terminar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Okay? Porque la otra parte del versículo 7 y el versículo 8, tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan, no aparecen en los manuscritos griegos antiguos. ¿Okay? Solo aparece en las versiones latinas tardías. Entonces, ¿cómo es que lo tenemos aquí? ¿Qué explicación podemos darle? ¿Por qué tenemos la mitad del versículo 7 y el versículo 8 en nuestras Biblias? ¿Okay? Se dice que eso es una glosa marginal. Yo tengo muchas glosas marginales en mi Biblia. Por ejemplo, si algo a mí me llama la atención, le escribo al ladito algo para recordarme o algo. Eso es algo, un escrito marginal que se hace a la par del escrito. Entonces se dice que un escriba intercaló en el texto para fundamentar el dogma trinitario. Quiere decir, no discuta con nadie de que esto aparece en el original. Precisamente en esto son los que se basan los que están en herejías y en sectas que niegan la divinidad de Cristo. Se apoyan en esto para decir que nosotros estamos en un error, que no hay tal Trinidad, porque estos versículos no aparecen en el original griego. Inclusive, yo les traigo aquí un Nuevo Testamento interlineal del griego al español, o sea, donde se coge el griego y palabra por palabra se pone la interpretación en español. Y al buscar ese pasaje, efectivamente no aparece la mitad del versículo 7 y el versículo 8, sino que termina en tres son los que dan testimonio. Y ahí entonces salta a si recibimos el testimonio en el versículo 9. Ustedes lo pueden después, por curiosidad, aquellos que tengan curiosidad, buscarlo aquí. Usted va a ver que así es que aparece. Por ejemplo, según el comentario exegético de Jameson Fawcett Brown, este pasaje aparece en el manuscrito griego copiado de la
Vulgata latina, llamada Montfortianus de Dublín, que se dice que es el Rabianus copiado de Nápoles, el que lleva estas palabras en el margen añadidas por mano. O sea, el Ottobonianus 298 del siglo XV. Es ahí donde aparece este margen, que después entonces nosotros lo tenemos en la escritura. O sea, todas las antiguas versiones omiten estas palabras. Inclusive los más antiguos manuscritos de la Vulgata los omiten. Y yo les expliqué que en la Vulgata es donde aparece. En el más antiguo que aparece esta parte es en el Wissemburgense 99 del siglo VIII. Por eso que usted va a ver, aunque a mí no me gusta usar la nueva versión internacional, encuentro que no me gusta usarla, en las nuevas versiones internacionales y también en las Biblias, Dios habla hoy, no tienen estas frases. O sea, quitan estas frases del versículo 7 en adelante. Ahora, fue por su bautismo por agua que Jesús inició y tomó posesión de su oficio como Mesías. Y fue por el derramamiento de su sangre que su oficio como Mesías tenía eficacia. Y es el Espíritu Santo quien convence al pecador cuando nos da testimonio al corazón del creyente acerca de Cristo. Por eso es que dice ahí, 3 son los que dan testimonio. Que haya alguien explicado los 3, como dice ahí la explicación, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, para apoyar la teoría trinitaria, no implica que no esté la verdad de que hay 3 dando testimonio. ¿Entienden la idea? O sea, el hecho de que no aparezca en el original la explicación que nosotros tenemos aquí, no quiere decir que no hayan 3 dando testimonio. Que eso es lo que niega entonces a todo aquel que no quiera aceptar la doctrina de la Trinidad. ¿Okay? El Espíritu Santo nos da una convicción por fe de que 3 son los que dan testimonio, aunque los antiguos manuscritos no expliquen quién es 3. ¿Okay? Nosotros sí tenemos convicción, aparte de no solamente este versículo aclarativo, sino que dentro de todo el contexto de las Escrituras aparecen las 3 personas de la deidad de Dios. ¿Okay? Nosotros sabemos en el mismo bautismo de Jesucristo hay un ejemplo de la Trinidad presente. Cristo bautizándose, pero no solamente Cristo bautizándose, sino Dios Padre dando su voz y el Espíritu Santo presentándose en forma de paloma. Así que no es por lo que dice aquí o lo que deje de decir este versículo, la Biblia da evidencia de que 3 dan testimonio. Y eso lo estuvimos hablando en nuestro estudio de la Trinidad, donde en la creación están presentes los 3. Dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Dice la palabra, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego, en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. O sea que en la creación tenemos el testimonio de los 3. En el bautismo, que fue cuando inició Cristo su ministerio como Mesías, ahí tenemos también el testimonio de los 3. Quiere decir que aunque los manuscritos antiguos no expliquen qué 3 o quién es 3, en los manuscritos antiguos sí se da el testimonio, ¿ok?, de que 3 son los que dan testimonio. Y que el testimonio de Dios es infalible. Fíjense que lo que se está poniendo en juego en los versículos es el testimonio de Dios. Noten el versículo 9. Entonces, permiso, pastor, el 7 nada más que diría en los antiguos, hasta testimonio. 3 son los que dan testimonio. Hasta Entonces, el 8 no está. No. Diría, porque 3 son los que dan testimonio. Si recibimos el testimonio de los hombres, eso es lo que aparece en el antiguo manuscrito. El 9. Quiere decir que esa partecita de ahí es una glosa marginal de un escriba
que lo puso, y después en esta que les mencioné, la Wissembourgiense, que es el más antiguo de la Vulgata del siglo VIII, es donde aparece este margen glosal, ya, tú sabes, adoptado a la escritura. Ok, perdón, estamos en el versículo 9, donde estábamos hablando, lo importante es que nosotros recibamos el testimonio de Dios. Fíjate, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, que de lo que nos puedan decir los hombres, y muchas de las doctrinas de las personas están basadas en lo que dicen hombres, pero nosotros tenemos que basar nuestras doctrinas en el testimonio de Dios, en lo que dice Dios en su palabra. No es si fulanito me dijo esto, si fulanito me dijo aquello, no porque el pastor dice o dejó de decir. Eso no puede ser la base de mi fe. Mi base doctrinal tiene que estar en lo que Dios dice en las Escrituras. A mí me lo puede explicar un hombre, pero yo tengo que verificarlo con lo que dice las Escrituras. Si recibimos el testimonio de los hombres, dice, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ya hemos dicho que el pasaje está explicando, está atacando nociones que habían acerca de Jesucristo. ¿Okay? Y ya expliqué ya lo que creían los gnósticos. Entonces, Juan lo que está diciendo ahí es, ¿qué es lo que dice Dios acerca de Cristo? Ustedes quizás yo estoy escuchando los rumores de lo que dicen los hombres. Los hombres vienen y me dicen a mí, Jesús es un hombre, el cual el Espíritu de Cristo vino a él en el bautismo y lo abandonó antes de la cruz. Eso es lo que dicen los hombres. Y nosotros podemos establecer aquí una larga conversación preguntándole, ¿qué dice este grupo de Cristo? ¿Y qué dice aquel grupo de Cristo? Y podemos comentarlo. Pero a mí no me interesa qué dice el grupo aquel de Cristo. A mí me interesa el testimonio que da Dios acerca de Cristo. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca de Cristo? ¿Okay? Bueno, cuando él, en las profecías de Isaías, él dice, Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el principado sobre su hombro, Dios fuerte, admirable. O sea, el mismo Dios da testimonio de que Jesucristo es Dios, es el Mesías. Aquí se está mencionando al Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, que aunque fueron hechos que ocurrieron en el pasado, el bautismo y la cruz, el Espíritu Santo es el que da testimonio a los creyentes de una manera individual y a la iglesia que Jesús es el Mesías. Nosotros sabemos que esa es la misión del Espíritu Santo, porque fue dejado aquí, porque dijo el Señor, os conviene que yo me vaya, vendrá el Espíritu Consolador. Cuando Él venga al mundo, Él va a convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. O sea, es el Espíritu Santo. Fíjense, el bautismo ocurrió en el pasado, la crucifixión ocurrió en el pasado, pero ¿qué es lo que el Espíritu Santo me dice a mí como creyente acerca de Cristo a través de las Escrituras? ¿Cuáles son mis convicciones? Hay mucha gente que puede tener diferentes opiniones acerca de Cristo, pero ¿sabes qué? Si no es la que dice Dios en las Escrituras, hay que tenerles de igual manera como impíos, de igual manera que incrédulos. Si usted no cree en quién es Cristo y cuál es su misión, usted está de igual manera en el mismo nivel de los otros incrédulos. Y hay que tratarlo como un incrédulo a usted si usted no tiene esa convicción. Por eso es que Juan en sus epístolas también dice, si alguien viene y les trae otro testimonio que no sea que Cristo vino en carne, dice, ni les recibáis en casa. Así dice Juan. Si alguien viene con otro testimonio de que Cristo ha venido en carne, ni les recibáis en casa. ¿Ya entienden por qué dice Juan eso?
en su epístola. Y el 20 aquí lo aclara ya para que El 20, exacto, que ese es el que, por eso él dice, estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Pero en ese versículo claramente donde se nos manda a nosotros a no abrirle las puertas, a no darle la bienvenida a aquellos que traen otro evangelio, en este momento, yo sé que está en Juan. Estamos en 2 de Juan 1, 10 y 11. Exacto, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, pero dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Okay? Pero mire el versículo 7 para que usted se dé cuenta la explicación que yo dije al principio. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Entienden ahora por qué está diciendo eso? Por lo que había en el comentario de que Cristo era un hombre normal y común, Jesús. Porque acuérdense que Jesucristo es la ligadura del nombre con el título de Mesías, de enviado. ¿Okay? El nombre realmente de él es Jesús. Cristo es el título como el enviado de Dios. Lo que pasa es que al unir Jesucristo, ¿okay? Ese es el nombre que nosotros le hemos dado ahora, uniendo su nombre y su misión. Pero el que entendía de que Jesucristo no había venido en carne, en otras palabras, no había encarnado en Cristo, sino ya sabemos que el comentario de ellos era que había venido sobre Jesús en el día del bautismo. Dice, no les recibáis. Esas son doctrinas extrañas. Quiere decir, los tres testigos a los que Juan se refiere, ¿okay? Número 1, ¿okay? Esos son los tres testigos, es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Okay? Si usted, ¿okay? es llamado, es un escogido de Dios, el Espíritu Santo, y le ha convencido de pecado, Él le va a dar un testimonio a usted, como dice, número 1, de que usted es un hijo de Dios, pero sobre todo le va a revelar quién es Cristo de verdad. ¿Okay? Quiere decir que el primer testigo es el Espíritu Santo. El segundo testimonio es el del bautismo. ¿Okay? Y estamos explicando, 3 son los que dan testimonio. El segundo es el testimonio del bautismo. ¿Qué testimonio estamos dando en el bautismo? Que Jesús es el Cristo mucho antes de que Él se bautizara. Y el testimonio de la cruz es el tercer testimonio. O sea que Jesucristo siguió siendo Jesucristo estando crucificado en la cruz. Fíjense, la ley exigía el testimonio de 3 testigos para poder presentar algún cargo ante un tribunal. Según la ley encontramos Deuteronomio 19:15. Cuando Jesús fue llevado ante tribunales, los testigos no se podían poner de acuerdo. Hasta dieron falsos testimonios, según Marcos 14, 56 al 59. Les estoy diciendo esto porque la garantía suprema, ¿okay?, de una credencial era el testimonio de 3. ¿Okay? Según la misma ley. Por eso está hablando aquí, 3 son los que dan testimonio. ¿Okay? Quiere decir, Dios, ¿okay?, y está hablándonos a nosotros aquí, de que Dios es el que ha testificado acerca de su Hijo. Dios nos dio un testimonio externo y también un testimonio interno, y les explico. Sabemos que cuando el bautismo, Dios dio testimonio. ¿Okay? Les puede leer en su casa Lucas 3, 21 al 22, y Él dijo, este es mi Hijo amado. Dios Padre dio un testimonio externo. Cuando la cruz, Dios también dio un testimonio externo, Mateo 27, 50, 54. Fíjense que Dios había dado un testimonio externo, que aunque no se escuchó su voz, las cosas que ocurrieron en el momento que Cristo murió, llevaron a la convicción a un soldado de decir, oye, verdaderamente este es Dios. Porque cuando todo se puso en tiniebla, y cuando la tierra empezó a temblar,
¿Ok? Y cuando todo eso ocurrió, Dios estaba dando testimonio que aquel que estaba muriendo no era cualquiera, no era igual que los otros dos ladrones. O sea, Él estaba dando un testimonio externo. Lo dio en el bautismo, lo dio en el momento de su muerte. Pero también da un testimonio interno que ya sabemos ya, que es la obra que el Espíritu Santo realiza ahora sí ya en el corazón del creyente. O sea, que Dios me da a mí la fe para yo saber quién es Cristo, cuál es su misión, que Él es Dios, y entender el concepto de Trinidad, que son un Dios, tres personas. Eso es un testimonio ahora interno que da el Espíritu Santo ahora ya a sus hijos, específicamente a sus hijos. Por eso todo el que no traiga este testimonio del que habla aquí Juan, no es un hermano. Lo siento, no es un hermano. ¿Okay? Cualquiera que tenga otro concepto acerca de Cristo y de su obra, claramente dice, hace a Dios mentiroso, según lo explica el versículo 10. Fíjate, el que cree en el Hijo de Dios, ¿okay?, tiene el testimonio en sí mismo, ¿ve? Es un testimonio interno, es el Espíritu Santo dándonos fe y dándonos el conocimiento para saber que estamos, como Él termina aquí, en el verdadero. Eso es un testimonio en sí mismo. En otras palabras, gracias por explicarnos, pastor, la Trinidad, gracias por explicarnos este versículo, pero yo como creyente, yo recibo un testimonio interno que yo sé, ¿ok?, que Dios, que el Padre es Dios, que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, que los tres son personas y que es un solo Dios. Eso es una convicción interna que da el Espíritu Santo al creyente. ¿Okay? Y eso es lo que se está refiriendo ahí. Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que nos importa a nosotros. No es lo que me venga a decir a mí fulanito, ciclanito, o porque mira esto, porque mira lo otro. ¿Cuánta gente ponen los hombres delante? Y precisamente por poner los hombres delante, nos siguen una fe, porque tienen los ojos puestos en los hombres. Pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Jesucristo. Por eso dice el versículo 11 y 12, que claramente, este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. La vida eterna del alma, ¿ok?, está en Cristo, está en su Hijo. Y clarito lo dice ahí. Cuando Él dice ahí, el que no tiene al Hijo, pues se está refiriendo quien no ha aceptado a Cristo por lo que Él es y por su misión, ¿ok?, no tiene la vida, no la tiene. Y viceversa, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, entonces no tiene la vida. O sea, tenemos que entender que la fe es una confesión que Dios es veraz y fiel a lo que promete. Y la incredulidad es una negación de la veracidad y fidelidad de Dios y su palabra. Cuando yo voy en contra del testimonio de Dios, lo que yo estoy diciendo es, Dios es falso, Él es mentiroso, estoy negando la misma verdad que está en las Escrituras. Fíjense, la incredulidad no se refiere solo a ser ateo, negar a Dios, sino que la incredulidad puede ser también un concepto equivocado de Cristo y de su obra. Es por eso que todos los que están en sectas son tan incrédulos como los ateos. En el mismo nivel, son tan incrédulos como los ateos. Usted tiene que tener una convicción firme de quién es Cristo y cuál es su obra. Y si usted no la puede tener o no la tiene, el Espíritu Santo aún no le ha dado esa fe y esa convicción, está incluido en el grupo de los incrédulos. Debemos notar cómo se nos dice en este versículo, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. O sea, yo les dije cuando estábamos tratando nuestro estudio acerca de la predestinación, que aprendamos a detectar
¿okay?, esta doctrina en todas las páginas de las Escrituras. ¿Okay? Dice aquí, nos ha dado. No significa que es algo que yo adquirí por mí mismo. O sea, eso es una dádiva de Dios. El conocimiento de Cristo, la fe de lo que Él es, toda esa convicción que nos llevó a la confesión de nuestros pecados, a arrepentirnos y aceptar a Cristo como Salvador, todo eso se nos ha dado, ¿okay?, en la vida eterna. Y todo lo contrario es al que rehúsa creer en Cristo. Quiere decir que estuvimos explicando, es muy cierto que el versículo, la mitad del versículo 3 y el versículo 8 no aparece en los manuscritos antiguos. No se lo discuta nadie, porque lo que va a hacer es que va a salir abochornado. Es cierto, no está en ningún manuscrito, pero el hecho que no esté la explicación de quiénes son estos tres no implica que el concepto no esté dentro del pasaje y que el testimonio que Dios esté dando no esté en las Escrituras. Sí está en las Escrituras y sí está en el más antiguo de los libros. Sí está, tres son los que dan testimonio. Entonces, el que niega la Trinidad, vamos a suponer, okay, quitando la mitad del 7 y la mitad del 8, todo el que niega la Trinidad, ¿cómo va a explicar quiénes son estos tres? Porque estos tres sí aparecen en los manuscritos originales. ¿Quiénes son los tres? ¿Okay? Sin sacarlo del contexto, ¿okay?, a los tres que se está refiriendo aquí, ya estoy concluyendo ya, a los tres que se está refiriendo aquí es el testimonio que Dios dio de Cristo en el momento que Él se bautizó. ¿Okay? El testimonio fue, este es mi Hijo amado. El segundo de los testigos es el testimonio que Dios dio en el momento que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ese es el segundo testigo. Esos son testigos o testimonios externos que dio Dios en las Escrituras. El tercero es el interno. Es el que viene a mí ahora como creyente. Es la convicción que pone el Espíritu Santo en mi corazón de aceptar la verdad divina de que Cristo es Dios y que efectivamente creemos en un Dios trino. ¿Okay? Quiere decir que ya hemos entendido por qué dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. La única explicación para ese versículo es, Jesús siempre fue Cristo, desde que encarnó hasta que ascendió, y sigue siendo Cristo, sigue siendo el enviado. O sea, en ningún momento fue un hombre que se le apareció el Espíritu de Cristo arriba. Y eso era lo que creían los gnósticos, y eso era lo que estaba atacando Juan a través de esta parte de las Escrituras. ¿Okay? Gracias le damos al Señor, porque el Espíritu Santo nos ha dado convicción de, como Él termina ahí, estamos en el verdadero, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a